tanto, el objetivo no es perseguir la mentira, es perseguir a los españoles críticos con el Gobierno. Y nos lo dejó claro Pedro Sánchez en el Foro Económico de Davos cuando anunció que quiere acabar con el anonimato en las redes sociales. El anonimato en las redes sociales no existe cuando se comete un delito. Si alguien difunde un contenido ilícito en redes, hay una investigación policial. He escuchado con atención la intervención de Vox, sinceramente. Y lo he escuchado con atención porque en estos casos es interesante, porque Vox dice y hace lo que el Partido Popular piensa y calla. Hoy, otra vez nos vienen a decir que no hay libertad de expresión en el Estado español y además dicen literalmente, argumentándolo así, que Twitter es de los pocos lugares donde hay libertad de expresión de verdad. Judicial. Y se descubre quién es el que está detrás de ese mensaje ilícito, se le juzga y se le condena. En realidad, lo que trata de realizar Pedro Sánchez es desvelar quién está detrás de las cuentas que son críticos con el Gobierno y que desmontan su relato ideológico. Y algunos medios de izquierdas ya están haciendo ese trabajo. Lo hemos visto este fin de semana cuando algunos medios han tratado de desvelar la identidad de las personas que están detrás de las cuentas que critican al Gobierno y que también desmontan su relato ideológico. Y estamos viendo quiénes están detrás de esas cuentas. Están españoles honrados que trabajan, que estudian, que son enfermeros, que son profesores, que son vigilantes de seguridad. Y esto no es lo que sucede cuando se descubre quiénes están detrás de las cuentas que apoyan incondicionalmente al Gobierno. Señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Desde Vox queremos utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados para alertar a todos los españoles que desde el Gobierno se está tratando de limitar su libertad de expresión. Está en peligro porque el mentiroso de Pedro Sánchez está obsesionado con el poder y quiere mantenerse a toda costa en él. Y sabe que para lograrlo tiene que controlarlo todo, incluida la libertad de expresión y, por lo tanto, también la opinión pública. Y por eso Pedro Sánchez ha iniciado una ofensiva contra el derecho a la libertad de expresión, porque sabe que es el derecho que está utilizando los españoles para destapar sus mentiras, para desmontar su relato ideológico y para criticar sus decisiones políticas que está provocando ruina e inseguridad en nuestro país. Además, Pedro Sánchez está preocupado porque sabe que los españoles hoy en día pueden influir libremente y con más fuerza que nunca en la opinión pública gracias a Internet y a las redes sociales, y no soporta que esto suceda. Estamos seguros de que Pedro Sánchez, durante su viaje a China, estuvo fantaseando con una España donde la opinión pública esté tan manipulada y controlada como la opinión pública china. A Pedro Sánchez le encantaría que todos los españoles opinásemos que las averías en los trenes y los colapsos en las estaciones fuese algo normal, cuando en realidad no lo es. Es algo propio de países tercermundistas donde el dinero público se gasta en corrupción y no en infraestructuras y en servicios públicos de calidad. A Pedro Sánchez le encantaría que todos los españoles opinásemos que el apagón que sufrimos la semana pasada fuera debido a un ciberataque ruso, cuando en realidad fue un fallo de su modelo energético donde se rechaza la energía nuclear. Le encantaría que todos los españoles opinásemos que las noticias sobre robos, ocupaciones, agresiones, violaciones fuesen bulos de la extrema derecha cuando es algo real que sucede todos los días en los barrios de nuestras ciudades. Y le encantaría que todos los españoles nos creyésemos ese eslogan del Partido Socialista que dice PSOE 100 años de honradez, cuando en realidad es el partido más corrupto de la historia de España. En definitiva, Pedro Sánchez quiere controlarlo todo, especialmente la opinión pública. Sabe que cuando la opinión pública no está controlada, subvencionada y manipulada, la verdad brilla con fuerza y la mentira pierde el poder.
Ahora sabemos por qué quiso tomar Radio Televisión Española en el momento en el que todos estábamos preocupados por lo que sucedía en Valencia tras la Dana. Lo hizo para colocar en Radio Televisión Española a los periodistas más sectarios y manipuladores que hay en nuestro país, que no quieren ya ni en La Sexta. Y otro ejemplo es la ofensiva que ha iniciado el Gobierno contra los inversores del Grupo Prisa. Lo que quiere es garantizar que el país siga siendo el boletín oficial del Partido Socialista. Pero Pedro Sánchez no solo quiere controlar los medios públicos y privados, también quiere controlar lo que dicen los españoles en las redes sociales. Sabemos que más pronto que tarde traerá al Congreso su plan definitivo para ello, en nombre de la calidad democrática. De momento ya ha allanado el camino. Lo primero que ha realizado ha sido ordenar al Partido Socialista y a Sumar a aprobar la creación de 2 subcomisiones en el Congreso contra lo que ellos denominan discursos de odio y desinformación. Eufemismos que utilizan para disimular lo que realmente se está haciendo en estas subcomisiones, que no es otra cosa que justificar y normalizar la censura. Unos meses después de la creación de esta subcomisión, Pedro Sánchez anunció que perseguirá a los divulgadores de redes sociales con más de 100.000 seguidores que, según él, difunda desinformación, cuando realmente en España las mayores mentiras se han lanzado desde la Moncloa y desde Ferraz, y no las ha lanzado el pueblo español. Precisamente en las redes sociales es el lugar donde más rápido y más fácil se puede perseguir la mentira. Si ahora mismo aquí lanzásemos una mentira en redes sociales contra Pedro Sánchez, habría miles de comentarios publicados por liberados del Partido Socialista, de UGT y de Comisiones Obreras para negar estas afirmaciones. Por lo tanto, el objetivo no es perseguir la mentira, es perseguir a los españoles críticos con el Gobierno. Y nos lo dejó claro Pedro Sánchez en el Foro Económico de Davos, cuando anunció que quiere acabar con el anonimato en las redes sociales. El anonimato en las redes sociales no existe cuando se comete un delito. Si alguien difunde un contenido ilícito en redes, hay una investigación policial, judicial, y se descubre quién es el que está detrás de ese mensaje ilícito, se le juzga y se le condena. En realidad, lo que trata de realizar Pedro Sánchez es desvelar quién está detrás de las cuentas que son críticos con el Gobierno y que desmontan su relato ideológico. Y algunos medios de izquierdas ya están haciendo ese trabajo. Lo hemos visto este fin de semana cuando algunos medios han tratado de desvelar la identidad de las personas que están detrás de las cuentas que critican al Gobierno y que también desmontan su relato ideológico. Y estamos viendo quiénes están detrás de esas cuentas. Están españoles honrados que trabajan, que estudian, que son enfermeros, que son profesores, que son vigilantes de seguridad. Y esto no es lo que sucede cuando se descubre quiénes están detrás de las cuentas que apoyan incondicionalmente al Gobierno, cuando nos encontramos que esas personas trabajan desde Ferraz, desde la Moncloa, desde ministerios, o que son periodistas y comunicadores que viven de la subvención pública. Desde aquí queremos apoyar a todos aquellos tuiteros que están siendo acosados por los medios de izquierda y por ministros de España como Óscar Puente. Es una vergüenza que esto ocurra en nuestro país y demuestra que Pedro Sánchez nos está llevando a una tiranía donde al disidente se le persigue por lo civil, por lo penal y por lo económico. Ya no se conforman únicamente con el bloquear las cuentas de redes sociales durante 15 días. Lo que pretenden ahora es que quien realice críticas contra el Gobierno en las redes sociales se arriesgue a un señalamiento, a un despido, a un suspenso en la universidad, a una agresión o que estas personas se sometan a un juicio y a penas económicas y de prisión. Algo que parece distópico, pero que sucede ya en otros países europeos. En Reino Unido, en el verano pasado, más de 500 personas fueron arrestadas por pedir la deportación de inmigrantes ilegales después de que un inmigrante ilegal asesinase a 3 niñas. Algunos de ellos todavía siguen en prisión. Perder la libertad de decir la verdad es la gran amenaza política que sobrevuela en estos momentos en España, como ha defendido en varias ocasiones nuestro presidente Santiago Abascal. Y por eso desde Vox presentamos esta iniciativa en defensa de la libertad de expresión de todos los españoles y para decirles a todos ellos que estamos con ellos. No están solos y que cada vez estamos más cerca de lograr la libertad que ya está triunfando en otros países. Cuando al Gobierno solo le queda la censura y la persecución al disidente, es que está desesperado porque sabe que está perdiendo el control y, por lo tanto, el poder.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que procede a abrir un turno de fijación de posiciones. El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Puello Sanz. Gracias, presidente. He escuchado con atención la intervención de Vox, sinceramente. Y lo he escuchado con atención porque en estos casos es interesante, porque Vox dice y hace lo que el Partido Popular piensa y calla. Hoy, otra vez, nos vienen a decir que no hay libertad de expresión en el Estado español y además dicen literalmente, argumentándolo así, que Twitter es de los pocos lugares donde hay libertad de expresión de verdad. Señor Mariscal, no se echa aquí no hay libertad de expresión, pero el otro día hizo usted aquí apología al franquismo cuando dijo que fue un periodo de progreso y reconciliación. Sinceramente, ¿creen ustedes que había más libertad de expresión durante el franquismo? No, se lo digo. ¿Cree que sí? Bueno, quizá para ustedes sí, pero para el resto no sé, ¿no? Recuerdo también aquí que hace 4 meses Vox trajo al Congreso la petición de comparecencia del presidente de Radio Televisión Española porque dijeron que las manifestaciones de la Lachus en las campanadas eran ofensivas. Bueno, han presentado ya alguna contra su Mesías naranja por todo lo que hizo el otro día en Twitter diciendo que quería ser el nuevo Papa. Como creo que no, señor Mariscal, yo me he tomado la molestia con Chunta Aragonesista de preparar una solicitud de comparecencia que la tiene usted ahí en el escaño, para que solo tenga que firmarla y presentarla. Bueno, pues que con los poderosos o con el jefe en concreto no, ¿verdad? En fin. Critican también en la PNL la publicidad institucional. Aquí que se lo digan a Vito Quiles, ¿verdad, señor Mariscal? Que igual nos está oyendo por aquí, que dijo sin ninguna vergüenza cuando estaba hablando con David Broncano que él no recibe dinero público. Bueno, señorías de Vox, repasemos datos de EDATV, del Gobierno de Aragón, de PP y Vox, 25.678,90 en 2023. De la Comunidad de Madrid, 55.500 euros en 2023. De Castilla y León, 46.790. De la Xunta de Galicia, 50.000 en 2022, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego esta gente, además, criticará lo público, que eso es lo gordo. ¿Por qué de esto va todo esto? De bulos financiados. Pues bien, si tienen el valor de venir aquí, es que además tienen el valor de venir aquí y citar el artículo 20.1 de la Constitución, cogen la Declaración de Derechos Humanos y se quedan con el 19 exclusivamente, pero no citan el 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se dice que la libertad de expresión, si tiene que ser algo, sobre todo, tiene que ser veraz. Veraz. Y, señor Smith, señor Mariscal, ¿es libertad de expresión la señora Millán diciendo que la izquierda destruye presas? ¿Que Abascal asegura que Sánchez sabía más sobre el COVID de lo que ocultaba? ¿Que esclavos de cuelgamuros fueron voluntarios, como han dicho en la Asamblea de Madrid? ¿Que las vacunas del COVID causan magnetismo, como difundió una diputada de la misma Asamblea? ¿Que el apagón ha sido un experimento de Bruselas, como ha dicho Alvise y Quiles? O lo peor, que había 700 cadáveres en un parking en La Dana, en el parking de Bonaire. Mentira del señor Endongo. También es libertad de expresión difundir imágenes de hijos de políticos, difundir direcciones de rivales políticos, señalar a víctimas de violencia machista, porque es que ustedes no creen en la libertad de expresión. Ustedes quieren impunidad para su guerra, porque su libertad, a diferencia de la del resto, no acaba donde empieza lo del otro. Acaba con el otro. Dan lecciones encima de librepensadores cuando son ustedes inigualables en censura. Bueno, inigualables no, muy parecidos a Franco, porque fíjense, censuraban obras de teatro y películas mientras gobernaban de personajes homosexuales, de memoria histórica, de arte que denuncia trastornos alimenticios o redes de pederastia. Persiguen a grupos de música, han borrado el nombre de Almudena Grandes de bibliotecas, quitan banderas LGTB, censuran premios a Miguel Hernández, eliminan ayudas a la cultura, al catalán, al aragonés, al valencià. En Aragón han eliminado el festival Periferias, han dejado sin ayudas a Etopía, a la Fundación La Bordeta, han destruido Harinera.
Por eso se fueron de los gobiernos, porque se les empezó a ver la patita. Les interesa la revancha porque creen que les han robado un poder que les pertenece. Y por ello todos los medios están justificados. Deshumanizan al migrante, a mujeres, a rivales políticos, a periodistas, a minorías. Y así empoderan al penúltimo contra el último en una lucha de todos contra todos, mientras el que se sigue forrando es el de arriba. Y si alguien se queja, dicen que esto es libertad de expresión. ¿Y qué pasa cuando señalas al de arriba colectivamente? Que el sistema te cae encima. Y el ejemplo perfecto es el de los 6 de Zaragoza. Unos chavales de Zaragoza que se manifestaron contra ustedes y fueron condenados a 4 años y 9 meses de prisión porque ustedes y el Poder Judicial les cayeron encima. Contra el poderoso no, pero contra el débil siempre ustedes. Y el Partido Socialista también, que no copie la estrategia de Vox y del PP. Indulto ya para los 6 de Zaragoza. Ni un día más en prisión. Señorías, la democracia se basa en la confianza, la dictadura se basa en el miedo. Y si tú destruyes la confianza en las instituciones, en la verdad, en la ciencia, quizá alguien se llega a plantear que le estás liberando de algo. Y quizá alguien se plantee que la dictadura no es mala. Y eso pretende Vox. Eso es su estrategia. Y señorías del PSOE, no sé qué poderes les coartan y con esto termino. Debe ir finalizando, por favor. Con esto termino, presidente. No sé qué poderes les coartan. Si no transformamos el Estado, la izquierda gobernará siempre como un inquilino. Y, señorías del PSOE, el casero no es precisamente progresista. Por ello, o se regula la vivienda, o se deroga la ley Mordaza, o se reduce la jornada sin reducir el salario, o la legislatura será un fracaso. Y concluyo dirigiéndome a los jóvenes. Entiendo la necesaria crítica a cualquier gobierno, por supuesto que sí, pero ¿por qué comprar el discurso de Vox? Por favor. ¿Por qué comprar el discurso de Vox? ¿Qué libertad hay en atacar a los que son igual que tú? ¿Qué rebeldía hay en lo que hace Vox? Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramírez Carner.